Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La historia militar de España es una de las más extensas, complejas y determinantes del mundo. A lo largo de los siglos, el territorio español ha sido escenario de innumerables batallas, invasiones, conquistas y guerras que han moldeado no solo su propio destino, sino también el de Europa, América y buena parte del planeta. Desde los tiempos de los íberos y los celtas hasta las operaciones internacionales del siglo XXI, España ha pasado de ser un mosaico de reinos guerreros a una potencia global, y finalmente, a una nación moderna con una larga tradición militar. Los orígenes del poder militar hispano se remontan a la antigüedad. Antes de la romanización, los pueblos íberos, celtíberos y tartesios ya demostraban un fuerte espíritu guerrero. Las guerras celtíberas, especialmente la resistencia de Numancia frente a Roma, simbolizan ese carácter indómito que definiría durante siglos a los combatientes hispanos. Con la conquista romana, Hispania se convirtió en una de las provincias más valiosas del imperio. De allí surgieron soldados disciplinados que integrarían las legiones más prestigiosas, y generales como Trajano, Adriano o Teodosio, que llegarían incluso a ser emperadores. Roma dejó una huella militar profunda, basada en la organización, la ingeniería y la estrategia, que influiría en la forma de hacer la guerra en la península durante milenios. Tras la caída del Imperio Romano, los visigodos tomaron el control del territorio y establecieron su capital en Toledo. Su ejército, mezcla de tradición romana y bárbara, tuvo un papel esencial en mantener la unidad del reino frente a las presiones internas y las amenazas externas. Sin embargo, la debilidad política y las luchas internas abrieron la puerta a la invasión musulmana en el año 711, cuando las tropas bereberes y árabes derrotaron al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. A partir de ese momento, comenzó uno de los procesos militares más largos de la historia, la Reconquista. Durante casi 8 siglos, los reinos cristianos del norte, Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y más tarde Portugal, lucharon contra los dominios musulmanes del sur. La Reconquista no fue una guerra continua, sino una sucesión de campañas, treguas y alianzas cambiantes. Entre sus hitos destacan la batalla de Covadonga, que simbolizó el inicio de la resistencia cristiana, la de las Navas de Tolosa en 1212, que marcó el principio del fin del poder almohade, y la toma de Granada, en 1492, que puso fin al dominio musulmán en la península. En esos siglos, se forjó una identidad militar basada en la caballería, la religión y la disciplina, en la que el ideal del cruzado se mezclaba con la ambición territorial. El siglo XV trajo la unificación dinástica bajo los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, quienes transformaron el ejército español en una fuerza moderna. Su reforma introdujo la profesionalización y la organización en tercios, unidades de infantería que revolucionaron la guerra europea. La conquista de Granada y la posterior empresa de Cristóbal Colón marcaron el inicio de la expansión mundial de España. Con la unión de las coronas y el descubrimiento de América, el poder militar español se proyectó a todos los continentes. Durante los siglos XVI y XVII, España se convirtió en la primera potencia militar del mundo. Los tercios, formados por veteranos disciplinados y comandados por oficiales experimentados, fueron el símbolo de ese poder. En batallas como Pavía, 1525, Mühlberg, 1547, o San Quintín, 1557, demostraron su superioridad táctica. Su organización, basada en la combinación de picas, espadas y arcabuces, inspiró a los ejércitos de toda Europa. En paralelo, la Armada Española se consolidó como la fuerza naval más poderosa del planeta, protegiendo las rutas comerciales con América y Asia. Sin embargo, la derrota de la Armada Invencible en 1588 frente a Inglaterra marcó el inicio de un lento declive naval. El Imperio Español, extendido por América, África, Asia y Europa, exigía un esfuerzo militar colosal. Las guerras contra Francia, Inglaterra y los Países Bajos desgastaron sus recursos. La Guerra de los 30 años y la posterior decadencia de los Austrias menores mostraron los límites de su poder. Aún así,
el espíritu militar permaneció vivo, y durante el siglo XVIII, bajo los Borbones, España intentó modernizar su ejército y su marina. Se crearon academias, arsenales y cuerpos especializados, y se reorganizó la armada para competir con las potencias del momento. La Guerra de Sucesión, 1701-1714, fue clave. Con ella, España perdió territorios europeos, pero consolidó su unidad interna y sus reformas. El siglo XIX trajo tiempos convulsos. La invasión napoleónica en 1808 despertó una resistencia popular sin precedentes. La Guerra de la Independencia fue una de las contiendas más sangrientas y heroicas de la historia española. Guerrilleros, campesinos y soldados regulares enfrentaron a uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Esa guerra no solo forjó una nueva identidad nacional, sino que también introdujo la guerra irregular moderna, basada en la movilidad, la sorpresa y el conocimiento del terreno. Tras la victoria, España entró en una etapa de crisis marcada por la pérdida de sus colonias americanas y continuas guerras civiles, como las guerras carlistas, que enfrentaron a liberales y absolutistas. Durante el siglo XX, España vivió transformaciones militares radicales. La Guerra de Marruecos a comienzos de siglo mostró la brutalidad del conflicto colonial y sirvió de laboratorio para nuevas tácticas. Pero la herida más profunda llegó con la Guerra Civil, 1936-1939, una tragedia nacional que dividió al país y marcó a generaciones enteras. En ella, las Fuerzas Armadas se fragmentaron entre los bandos republicano y nacional, convirtiéndose en un campo de experimentación para potencias extranjeras. La victoria franquista dio paso a un ejército subordinado a la dictadura, centrado en la defensa interna y el control político más que en la proyección exterior. Con la transición democrática y la entrada en la OTAN en 1982, España inició una nueva era en su historia militar. Las Fuerzas Armadas se modernizaron, profesionalizaron y se adaptaron a los estándares internacionales. España participó en misiones de paz en Bosnia, Kosovo, Líbano, Afganistán, Irak, Mali y otras zonas del mundo, demostrando un compromiso con la seguridad global y la cooperación internacional. La Armada Española recuperó prestigio con modernos buques de proyección estratégica y fragatas tecnológicamente avanzadas. El Ejército del Aire incorporó cazas de última generación, y el Ejército de Tierra se especializó en operaciones conjuntas y humanitarias. Hoy, las Fuerzas Armadas españolas representan la herencia de más de 2 milenios de historia bélica. Su papel no se limita al combate, sino que abarca la defensa de los intereses nacionales, la ayuda humanitaria, la cooperación internacional y la protección civil. Herederas de los tercios, de los guerrilleros, de los marinos de Lepanto y de los soldados que cruzaron los Andes con San Martín, mantienen viva una tradición forjada entre glorias, derrotas y sacrificios. La historia militar de España es, en definitiva, la historia de una nación que ha luchado constantemente por su supervivencia y su identidad. Desde las montañas de Asturias hasta los desiertos de África, desde los mares del Caribe hasta las llanuras de Europa, los soldados españoles dejaron una huella indeleble. Su legado no es solo de conquistas y batallas, sino también de honor, resistencia y adaptación. Porque, como demuestra su largo recorrido, la fuerza de España no reside únicamente en sus armas, sino en el espíritu indomable de quienes las empuñaron para defenderla. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.